Durante años, Fedor Emelianenko fue considerado el peleador más temido del planeta. Un campeón frío, indestructible, casi imposible de descifrar. Pero hoy, su nombre aparece menos que nunca. Sus derrotas finales fueron duras. Su carrera terminó lejos del octágono más grande del mundo. Y detrás de eso, hay una verdad que casi nadie cuenta. Fedor no llegó a la UFC por presiones políticas, porque el Estado ruso tenía planes para él, y esos planes no siempre iban a su favor. En este vídeo vamos a hablar de su declive, de cómo fue usado como símbolo nacional, de su silencio actual, de su salud, de los enemigos invisibles que frenaron su carrera y del precio real que pagó por ser el último emperador. Esta es la historia de una leyenda atrapada entre poder, política, derrotas dolorosas y un final que no estuvo a la altura de su grandeza. Bienvenidos al lado oscuro del octágono, donde desvelamos los secretos que este deporte intenta esconder. Empezamos. Antes de que su vida se llenara de silencios incómodos, decisiones políticas y derrotas que nadie quería ver, Fedor Emelianenko era prácticamente un ser mitológico dentro de las MMA. En Pride no era solo un campeón, era un fenómeno. Un tipo que caminaba al ring sin expresión, sin ruido, sin arrogancia, pero con una presencia que intimidaba incluso a los rivales más grandes del mundo. No gritaba, no provocaba, no vendía peleas. Simplemente entraba, destruía a quien tuviera enfrente y se marchaba como si acabara de terminar un entrenamiento ligero. Los comentaristas lo describían como una máquina. Los rivales hablaban de él con respeto y miedo a la vez, y los fans lo miraban como algo que no se podía comparar con nadie más. Pero esa imagen de invencible también escondía algo importante. Fedor cargaba un peso interno que el público no veía. Tenía responsabilidades familiares desde muy joven. Venía de una Rusia dura y fría. Entrenaba en condiciones que hoy serían impensables, y aún así se mantenía imperturbable. Era un hombre acostumbrado a no quejarse, a soportarlo todo y a absorber presión como si fuera parte del entrenamiento. Esa frialdad que lo hizo famoso también lo convirtió en un objetivo perfecto para la política rusa. Para instituciones que vieron en él algo más que un campeón, vieron un símbolo. Y ese símbolo, con el tiempo, sería usado, explotado y presionado hasta moldear su vida deportiva y personal. Mientras todos hablaban del mejor peso pesado de la historia, detrás del personaje había un hombre silencioso, disciplinado y obediente. Justo el tipo de hombre que el Estado quería tener bajo su control. Pero en ese momento, nadie imaginaba que esa misma grandeza sería el origen de una de las historias más tristes del mundo de las artes marciales. Un mito que empezó en Japón, pero que terminaría atrapado en decisiones que él mismo no pudo tomar. La mayoría de fans piensa que Fedor no llegó a la UFC por decisiones deportivas, por negociaciones fallidas o por diferencias económicas. Pero la verdad es mucho más oscura y mucho más profunda. Fedor Emelianenko nunca fue un peleador completamente libre. Desde su ascenso en Pride, el Estado ruso entendió que tenía entre sus manos algo único, un símbolo perfecto de fuerza, disciplina y patriotismo. En un país donde el deporte es una extensión de la política, Fedor se convirtió en un embajador involuntario del poder ruso. Su imagen era impecable, humilde, religioso, serio, imparable. Era el tipo de atleta al que un gobierno quiere atar a toda costa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Mientras Dana White hacía todo lo posible para llevarlo a la UFC, ofreciendo cifras históricas, contratos abiertos y peleas gigantes, detrás de escena había gente mucho más influyente que frenaba cualquier acuerdo. No querían que Fedor representara a Estados Unidos. No querían verlo bajo un contrato controlado por una empresa norteamericana. Querían que su carrera, sus apariciones públicas, su marca y su prestigio siguieran estando alineados con los intereses del país. Por eso nunca lo dejaron saltar al mayor escenario del mundo. Cada negociación con UFC moría cuando Fedor parecía más cerca.
No importaba cuánto insistiera Dana White, no importara cuánto dinero hubiera en la mesa, había capas de política, empresarios con intereses propios, acuerdos con organizaciones rusas y compromisos que Fedor no podía romper sin consecuencias. Él lo aceptaba en silencio, como siempre, y ese silencio jugó en su contra. Fedor jamás fue un hombre de conflicto. Nunca levantó la voz contra quienes lo controlaban, nunca desafió al sistema, y como resultado, su carrera quedó atrapada entre contratos extraños, favores políticos y decisiones que no tenían nada que ver con el deporte. Mientras el mundo soñaba con verlo contra Brock Lesnar en el prime de ambos, en Rusia ya tenían decidido que ese combate jamás ocurriría. Para el gobierno, Fedor no era solo un peleador, era un recurso. Y un recurso tan valioso no se exporta. Así, sin decir una palabra, el último emperador fue perdiendo el control sobre su propio destino. Y esa jaula invisible, construida por política y poder, sería una de las causas principales de la tragedia silenciosa que vive hoy. Durante años se habló de negociaciones rotas, de diferencias contractuales, de dinero, de porcentajes, de que Fedor no quería, de que Dana White no cedió. Mentiras a medias. La realidad es mucho más simple y mucho más oscura. Fedor Emelianenko no era dueño de su carrera y por eso jamás pudo firmar con la UFC. Cada vez que el acuerdo parecía cerrado, alguien más intervenía. Entidades políticas de Rusia, empresarios influyentes, organizaciones que veían a Fedor como una herramienta de poder, no como un peleador. Y cuando Dana White quiso organizar lo que habría sido una de las peleas más grandes de la historia, Fedor versus Brock Lesnar, la negociación se cayó no por dinero, sino porque el gobierno ruso no quería ceder control sobre su figura. Fedor no podía ser una estrella de Estados Unidos. No podía representar a la mayor empresa norteamericana de MMA. No podía convertirse en un atleta bajo la narrativa occidental. Había que mantenerlo como un símbolo de Rusia, un héroe interno, un orgullo nacional intacto. Lo querían compitiendo en organizaciones más pequeñas, donde los contratos eran más fáciles de manipular y su imagen seguía bajo supervisión. Dana White lo dijo años después. Nunca había visto una negociación tan complicada. Era como negociar con un país, no con un peleador. Y tenía razón. Fedor no podía decidir nada sin recibir antes la aprobación de personas que no tenían nada que ver con el deporte. Por eso la pelea con Brock Lesnar nunca ocurrió. Esa habría sido la pelea de su vida, la que habría definido su legado ante el mundo entero. Pero en Rusia, esa pelea significaba entregarlo a Estados Unidos, y eso nunca fue una opción. Así de sencillo. Mientras los fans del planeta pedían ver ese combate, mientras la UFC preparaba ofertas millonarias, mientras los medios hablaban del choque más esperado de los pesos pesados, la decisión ya estaba tomada lejos del octágono. Fedor no saldría del control ruso. Él nunca se quejó públicamente, nunca acusó a nadie, nunca explicó nada. Aceptó el destino impuesto, como siempre. Pero ese destino lo alejaba del escenario donde debía pelear. Lo alejaba de la historia que podría haber escrito y lo empujaba hacia un final muy distinto. Un final silencioso. Un final sin gloria. Un final que no merecía. Durante años, Fedor Emelianenko fue sinónimo de invencibilidad. Su frialdad, su precisión y su fuerza parecían imposibles de romper. Pero ningún guerrero es eterno. Y cuando su carrera empezó a avanzar sin la protección de Pride, sin el aura japonesa, sin el control total de su entorno, el mito comenzó a desmoronarse. La primera gran señal fue su derrota ante Fabricio Werdum. Un instante de descuido, un triángulo perfecto y un silencio absoluto que recorrió el mundo entero. Por primera vez en su vida, Fedor se vio obligado a rendirse. Luego llegó el knockout contra Antonio Bigfoot Silva. Una paliza brutal que reveló algo que nadie quería admitir. Fedor ya no reaccionaba igual. Ya no absorbía los golpes como antes. Ya no podía imponer el ritmo. Y después vino lo más duro, el knockout, frente a Dan Henderson.
Un golpe que no solo lo dejó en la lona, sino que dejó a los fans con la sensación de que estaban viendo caer a alguien que nunca debió llegar a ese punto. Cada derrota parecía apagar una parte de su aura. La invencibilidad murió. La confianza tembló. Los críticos, silenciosos durante años, comenzaron a aparecer. La prensa rusa empezó a cuestionarlo, algo impensable cuando estaba en su mejor momento. Y el Estado, que lo había usado como símbolo de fortaleza nacional, comenzó a distanciarse. Fedor empezó a verse como un guerrero cargado de cansancio, con un cuerpo que ya no respondía al nivel de su nombre. Y la pregunta más dolorosa apareció. ¿Habría sido distinto si hubiera llegado a la UFC cuando debía? ¿Habría tenido acceso a mejores médicos, mejores recursos, mejores decisiones? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que el declive de Fedor no fue solo físico, fue psicológico. Cada derrota lo alejaba más de la imagen que lo había convertido en el mejor de todos. Cada golpe era un recordatorio de que la política, las decisiones ajenas y los años de presión habían cobrado un precio que él jamás se había permitido reconocer. El emperador empezó a caer, y nadie pudo detenerlo. Después de las derrotas que marcaron el inicio de su caída, muchos esperaban que Fedor hiciera lo que hacen los grandes guerreros cuando ya han entregado todo: retirarse con dignidad. Pero no lo hizo. Y lo más triste es que ese regreso no fue una decisión deportiva. Fue una mezcla de presión, responsabilidad y expectativas ajenas que lo empujaron a seguir peleando cuando su cuerpo ya había dado señales claras de desgaste. Volvió en organizaciones más pequeñas, enfrentó rivales que no estaban a su nivel histórico, y aunque ganó varias peleas, ninguno de esos triunfos devolvió la grandeza perdida. Eran victorias vacías, lejos del gran escenario, sin el brillo que un campeón como él merecía. Luego llegó Bellator, y ahí lo que muchos temían se hizo realidad. Los rivales eran más duros, más jóvenes, más agresivos, y Fedor, aunque seguía siendo peligroso, ya no tenía la velocidad ni la resistencia para sobrevivir a intercambios pesados. Recibió golpes que antes habría esquivado. Cayó en situaciones que antes habría dominado. Estuvo a merced de peleadores que, en su mejor momento, no habrían durado ni 2 minutos con él. Su derrota por nocaut ante Ryan Bader fue el ejemplo más doloroso. Un final frío, rápido, brutal. Ver a Fedor caer así fue como ver desaparecer una parte de la historia de este deporte. Muchos fans no pudieron ni siquiera mirar la repetición. Parecía un hombre luchando contra el tiempo y perdiendo. Y lo peor es que todo esto pasó lejos de la UFC, lejos de la plataforma que habría inmortalizado su legado, lejos del reconocimiento que merecía. Mientras peleaba en Bellator, la nueva generación de fans apenas sabía quién era. Y su final, en vez de ser una celebración global, fue casi silencioso. Un retiro triste, sin el espectáculo que su trayectoria merecía. Fedor no tuvo la despedida de un emperador. Tuvo la despedida de un guerrero cansado que siguió peleando porque no tuvo opción. Porque su nombre tenía demasiado peso. Porque era más útil activo que retirado. Ese es el lado más oscuro de su regreso. No fue un acto de ambición. Fue un acto de obligación. Hoy, Fedor Emelianenko está más desaparecido que nunca. Y eso, para muchos, es lo más inquietante de todo. Durante décadas fue un rostro constante. Conferencias, eventos, exhibiciones, entrevistas, promociones, charlas en Rusia, apariciones con políticos. Fedor siempre estaba presente, incluso cuando no quería estarlo. Pero desde que terminó su carrera, algo cambió. Su presencia pública cayó en picado. Sus redes sociales prácticamente no existen. No da entrevistas, no asiste a programas, no opina sobre el MMA moderno, no busca cámara. Es como si el hombre que alguna vez fue el más temido del planeta hubiera sido tragado por un vacío. Y ese silencio, ese aislamiento, ese desaparecer sin ruido, está preocupando a muchos de sus seguidores. En Rusia, los medios rara vez hablan de él.
Su nombre aparece solo en contextos políticos, en reuniones cerradas o en fotos ocasionales donde se lo ve serio, rígido, cansado. Algunos dicen que está agotado mentalmente. Otros aseguran que está lidiando con problemas de salud que nunca revelará. Otros comentan que vive presionado, atrapado entre responsabilidades institucionales que lo mantienen limitado y vigilado. Sus entrevistas más recientes dejaron entrever algo que la mayoría pasó por alto. Fedor está cansado, no físicamente sino emocionalmente. Él mismo admitió que nunca disfrutó la fama, que nunca quiso ser un símbolo nacional, que jamás buscó ser un héroe político. Solo quería pelear. Pero el país lo abrazó tanto, que no lo soltó nunca. Y ahora, lejos del octágono, ya no parece haber un lugar claro para él. No hay un rol concreto, no hay un proyecto propio, no hay libertad para opinar, no hay espacio para equivocarse. Es un hombre atrapado entre un pasado glorioso y un presente silencioso, donde su figura sigue siendo útil, pero su voz ya no importa. El Fedor actual es un fantasma respetado. Todos reconocen su nombre, pero nadie sabe realmente cómo está. Y lo más triste es que, como él nunca fue alguien de abrir su corazón en público, ese silencio se interpreta como normal, cuando quizá no lo es. Para entender por qué Fedor Emelianenko vive en silencio, primero hay que entender el mundo que lo rodea. Fedor no es un atleta cualquiera. Es un símbolo dentro de un país donde los deportistas no solo representan al pueblo, sino también a instituciones, religiones, autoridades y estructuras de poder. En Rusia, la carrera de un campeón no termina cuando deja de pelear. Su imagen sigue teniendo valor político, social y cultural. Y en el caso de Fedor, ese valor es enorme. Su fe ortodoxa lo vinculó con ciertos grupos religiosos influyentes que lo consideran un modelo perfecto de disciplina y moralidad. Su figura deportiva lo ató a estructuras militares y policiales que lo usaban como embajador. Y su fama internacional lo convirtió en una herramienta diplomática silenciosa. Todo eso crea una red invisible de compromisos de la cual no es fácil escapar. No puede hablar libremente, no puede criticar a nadie. No puede alejarse demasiado. No puede desaparecer por completo. Debe mantener una imagen intachable, fuerte, disciplinada. Debe actuar como el campeón eterno, incluso cuando su cuerpo ya no es el de antes, y cuando su mente ya no está en el deporte. Y cuando intentó retirarse del ojo público, comenzaron las presiones. Entrevistas solicitadas de manera obligada, apariciones protocolares, reuniones con funcionarios, eventos donde su presencia era más un requisito que un honor. Para muchos, ser una leyenda es un privilegio. Para Fedor, se convirtió en una cadena, porque detrás de su rostro frío y calmado, hay un hombre cansado de representar cosas que nunca pidió. A veces parece que Fedor carga más responsabilidad ahora, retirado, que cuando estaba en su prime destruyendo rivales en Pride. Y eso es lo más oscuro de todo. Incluso hoy, ya sin pelear, ya sin títulos, ya sin ruido, Fedor sigue sin ser dueño de su vida al 100%. Sigue siendo utilizado, sigue siendo medido, sigue siendo observado. Para Rusia, Fedor no es un expeleador, es un activo. Y los activos no deciden. Este es el peso que casi nadie quiere mencionar. El de un hombre que inspiró al mundo, pero que nunca pudo vivir como quiso. Ser una leyenda en Rusia no es lo mismo que ser una leyenda en cualquier otro país. En otros lugares, la fama te da libertad, te abre puertas, te permite elegir tu propio camino. En Rusia, especialmente en deportes de combate, ser un ícono significa algo mucho más complejo. Significa cargar con un rol que no puedes soltar ni aunque quieras. Fedor Emelianenko es respetado como un héroe nacional, pero ese respeto viene acompañado de una presión invisible que lo sigue hasta hoy. Cuando era joven, esa expectativa lo impulsaba. Ser el último emperador era un honor. Pero con el tiempo, ese título se convirtió en una jaula. Fedor se volvió un símbolo al que había que preservar,
moldear y proteger. Incluso cuando ya no podía rendir como antes. Sus derrotas eran silenciadas en medios locales, sus errores se minimizaban, y su declive se trataba casi como un tema incómodo del que era mejor no hablar. Para el público ruso, Fedor debía seguir siendo el guerrero perfecto, aunque ya no lo fuera. Y esa presión acumulada, ese intento de congelar su imagen en el tiempo, terminó aislándolo. Fedor no podía mostrar debilidad, no podía hablar de dolor, no podía decir que estaba cansado. Tenía que ser el mismo hombre de Pride, aunque su cuerpo y su mente ya no fueran los mismos. Ese es el precio real de su grandeza, vivir atrapado entre una gloria pasada que la gente no quiere dejar morir, y un presente que él nunca puede mostrar con sinceridad. Desde fuera parece respetado, desde dentro parece atrapado. Y esa dualidad es lo que hace su historia tan trágica, porque pocas leyendas han dado tanto, y han perdido tanto al mismo tiempo. La historia de Fedor Emelianenko no es solo la historia de un peleador legendario. Es la historia de un hombre que cargó sobre sus hombros un país entero, una fe, una imagen perfecta y un legado tan grande que terminó aplastándolo. Fue un emperador dentro del ring, pero un prisionero fuera de él. Nunca llegó a la UFC, no por falta de talento, sino por decisiones que otros tomaron por él. Sus derrotas finales no fueron solo producto del tiempo, sino del desgaste emocional, físico y político de una vida entera viviendo para los demás. Hoy, Fedor vive en silencio. Un silencio que no huele a paz, sino a cansancio. A alguien que hizo todo lo que debía hacer y más, pero que nunca tuvo la oportunidad de elegir su propio camino. El público lo admiró, el Estado lo utilizó, el mundo lo olvidó demasiado rápido. Y ahora solo queda la sombra de un hombre que lo dio todo por un deporte que no siempre le devolvió lo mismo. Esa es la tragedia real de Fedor. Fue una leyenda que merecía un final glorioso. Y terminó con un final silencioso. Su historia es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando la grandeza se convierte en obligación. Cuando el héroe deja de ser persona. Cuando el símbolo vale más que el hombre. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Fedor Emelianenko fue el mejor peso pesado de la historia? ¿O fue el peleador más atrapado por las circunstancias de su tiempo? Déjalo en los comentarios. Esto es El lado oscuro del octágono. Nos vemos en el próximo combate.